idea de pensar al aborto como límite en la constitución de este sujeto feminista cuando ella rastrea, porque de vuelta sin sorpresas ni a priori, como hay una matriz también de movilización y de resistencia que está ligada, por ejemplo, a la religión, y que eso fue una vía de entrada en la organización del feminismo popular o del pueblo feminista, y cuando aparece el tema del aborto, que es, digamos, la negación de ese mismo otro discurso, bueno, ¿qué es lo que hace estallar o no? Digamos, estamos en el medio de esa batalla, de ese proceso. Y esta idea del feminismo popular, repito, del pueblo feminista, digamos, parece uno de los grandes hallazgos. Y acá sí, para terminar, voy a leer, iba a leer mucho, pero toda una página, me voy a leer solo un parrafito porque se lee mucho, que es la última página del artículo de Graciela en el libro, hablando de este feminismo popular y de estas mujeres pobres movilizadas en tanto, digamos, en todas estas identidades, estos discursos, estos derechos. Dice: encontraron su condición de posibilidad en el feminismo popular, que se constituyó en el encuentro de las mujeres de los movimientos con el movimiento de mujeres y el feminista, que tuvo su punto nodal en los encuentros nacionales de mujeres. Tal multiplicidad tiene su razón de ser en la estructura horizontal y rizomática de los movimientos de mujeres, sus redes y sus articulaciones locales, globales, cara a cara y progresiva del espacio. Son 7 renglones, pero de ahí aparece toda la cuestión, ¿no? de las cosas que quise traer hoy, ¿no? De estructura social ligada a una historia, las movilizaciones que en algún momento confluyen, no sin conflictos, todo ligado a espacios públicos que autorizan, permiten esa articulación con estos encuentros nacionales. Por los comentarios de una perspectiva de la ciencia política y por el chivo al otro libro de Graciela, que como vos decís tiene mucha relación con lo que ella también escribió. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a uno de los, digamos, actores que estuvo metido en la cocina de la producción del libro, que es Marta Castillo, que fue la persona que hizo la difícil tarea de traducir los diferentes artículos de las autoras en ambas lenguas. Así que por ahí nos va a contar un poco de los desafíos que eso implicó. Y bueno, Marta es psicoanalista, ¿no? Especialista en literatura y traducción. Y bueno, y ese fue su rol, y escritora, perdón. Y ese fue su, digamos, rol, un poco de lo que nos va a hablar ahora. En realidad yo voy a hablar de un punto bisagra, que es cómo pasar de un lenguaje al otro en un tema sumamente sensible como así. Pero primero quiero agradecer muchísimo a Graciela por invitarme a participar de la presentación de esta obra, y doblemente así, en tanto el rol del traductor suele dividirse a punto tal que los lectores de obras traducidas, que a veces no sin razón se quejan de la traducción, no recuerdan los nombres de quienes les permitieron acceder con mejor o peor suerte a un texto que no hubieran podido leer en su idioma original. Entonces, quiero referirme un poquito a qué papel juega el traductor. Y yo diría que el rol del traductor es un puente entre culturas. De alguna manera, muy modesta por cierto, se produce una coautoría en la cual el traductor asume el rol de pluma fantasma. El caso del feminismo, democratización y democracia radical ejemplifica a la perfección dicha función, puesto que el libro incluye el pensamiento contemporáneo de Oriente y Occidente con una inmensa variedad de matices dentro de cada problemática particular. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para que un traductor se constituya en ese puente, facilitando el pasaje fluido y sin tropiezos del lector? Sin duda, que entre en transferencia con el texto, que permita que el texto le hable más allá de lo escrito, desde ese resto significante para el cual no hay palabra,
pero que indicado en la cadena del lenguaje crea significado. Un significado que debe ser percibido, interpretado y volcado a la lengua de destino o lengua de llegada, sin caer en la tentación de abundar ahí donde el autor quedó en hiato. Además de ello, es imprescindible que el traductor logre que las dos versiones con las que trabaja dialoguen entre sí. Una traducción no debe ser una mera transliteración, es decir, una correspondencia uno a uno entre los componentes del idioma, sino la posibilidad de decir casi lo mismo, para citar el título del ensayo de Umberto Eco, el que dedica la traducción, donde el casi lo mismo alude precisamente a la barrera infranqueable de aquellos elementos culturales que no existen en la lengua de destino y que el traductor debe poder reflejar a través de sus propios conocimientos y habilidades. No es el diccionario el que resuelve. En verdad, cuando no son términos tan técnicos los que buscamos, el diccionario puede convertirse en una fuente de dudas que paraliza la nueva escritura. La traducción se compone de técnica y arte por partes iguales. Pero además de conocer a la perfección los idiomas con los que trabaja, el traductor debe conocer el tema o los temas que traduce. No basta, aunque no es posible prescindir de ello, una sólida formación en disciplinas como la lingüística, la semiótica, la pragmática y otras que no menciono para no aburrir. Hace falta, para comprender un texto, estar familiarizado con los conceptos y teorías que el autor desarrolla. Y hace falta también un autocontrol permanente para no permitirse interpretaciones sesgadas por los propios puntos de vista del traductor respecto del tema sobre el que trabaja. La tarea del traductor se basa, por si todo lo anterior no fuera suficiente, en una permanente toma de decisiones acerca de cuál es el mejor lexema o la mejor construcción idiomática que refleja las elecciones originales del autor, puesto que no se trata solo de verter contenidos, sino de transmitir un estilo, aquello que hace a la singularidad de un autor. Suponemos que el autor no ha optado al azar por uno u otro término, por una u otra organización de su texto. La auténtica sinonimia es la excepción antes que la regla, por lo cual en la traducción las decisiones no han de tomarse a la ligera, aunque sea a una velocidad inimaginable para quien no ha hecho de la traducción su oficio. Sería maravilloso que pudiéramos tomarnos todo el tiempo del mundo para poner alternativas a prueba, y sin embargo, al no traducir por mero placer, nos regimos por los tiempos editoriales, que pueden no ser tiránicos, pero sin duda son acotados, puesto que la traducción es parte del proceso de producción de un objeto que seguirá su curso en manos de otros profesionales, correctores, diagramadores, impresores, hasta llegar a las manos del lector. Mencioné al pasar la cuestión del placer. Si bien los profesionales raramente tomamos una obra para traducirla simplemente porque nos convoca, el placer no puede estar ausente de nuestro trabajo. La traducción mecánica, aquella en la cual no nos involucramos con todos nuestros sentidos, bien puede ser técnicamente correcta, pero carece de alma. Que obliteremos la nuestra es lo de menos. Lo grave es que se produce un borramiento del alma del escrito y por consiguiente de la pasión del autor al producirlo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es que acepté traducir el libro que se presenta hoy. Me enorgullece enormemente haber sido parte de este proyecto y espero sinceramente que produzca el efecto buscado, contribuyendo desde un lugar destacado al mayor esclarecimiento de las problemáticas que